Buenas tardes, les habla el doctor Daniel Baltasar Sánchez, médico especialista en ginecología y obstetricia del Centro Materno Fetal y Ginecológico San Mateo. En esta oportunidad quisiera hablar de un tema relacionado a la infertilidad. Específicamente, cuáles son los estudios que debe realizarse una mujer cuando la pareja es diagnosticada de infertilidad. Recordemos que la infertilidad se diagnostica bajo el criterio de que pasados 12 meses de convivencia sexual, es decir, teniendo relaciones sexuales de manera frecuente y sin usar un método anticonceptivo, no se logra un embarazo. Tienen que pasar 12 meses, sobre todo en mujeres que tienen menos de 35 años, y este tiempo se acorta a menos de 6 meses cuando la mujer tiene más de 35 años. Cuando ocurre esta circunstancia, entonces estamos frente a un diagnóstico de infertilidad. La infertilidad tiene que ser evaluada para poder determinar cuál es la causa específica que explica el por qué una pareja joven no puede tener hijos. Así de que existe lo que se conoce como un protocolo de estudios relacionados a la infertilidad. Y hoy hablaremos específicamente de esos exámenes que se deben realizar las chicas para poder llegar a la causa que muchas veces es corregida y bueno, también se corrige la infertilidad. Empecemos entonces viendo la maqueta. Para poder estudiar infertilidad es importante sobre todo estudiar al ovario. El ovario es la glándula reproductora femenina que tiene como función importante desde el punto de vista de reproducción producir óvulos capaces de ser fecundados por los espermatozoides. Para que ocurra la ovulación tiene que existir un equilibrio de hormonas relacionadas al ciclo menstrual. Estas hormonas son 4, específicamente el estradiol, la progesterona, la hormona estimulante de folículos y la hormona luteinizante. Entonces, cuando uno estudia causas de infertilidad, es importante estudiar el ovario desde el punto de vista morfológico, es decir, cómo se ve estructuralmente, y también desde el punto de vista funcional, es decir, su capacidad de producir las hormonas necesarias para que se dé una ovulación. ¿Cómo se realiza este estudio? Específicamente se realiza en el tercer día del ciclo menstrual. En el tercer día del ciclo menstrual nosotros vamos a realizar dos cosas. Primero, una evaluación ecográfica específicamente del ovario, donde buscamos la cantidad de folículos que éste produce cuando empieza el ciclo menstrual. Generalmente, para decir que existe una buena reserva folicular, tiene que haber en promedio entre 8 a 10 folículos en cada ovario. En este tercer día del ciclo menstrual también hacemos o aprovechamos para dosar las hormonas que están relacionadas con el ciclo menstrual. Entonces, tanto la ecografía como el dosaje hormonal nos van a dar un panorama de cómo está funcionando el ovario. Sobre todo, estos estudios son muy importantes en aquellas mujeres que ya pasan los 35 años. Es también muy importante que las trompas uterinas se encuentren permeables, es decir, abiertas. ¿Por qué? Pues para que se produzca la fecundación, los espermatozoides tienen que atravesar la trompa uterina y encontrarse con el óvulo a nivel del tercio externo de la trompa. Y posteriormente, cuando se da la fecundación, el óvulo fecundado tiene que regresar por la trompa e implantarse en la cavidad endometrial. Entonces la trompa es muy importante, que esté permeable es indispensable conocerse. Para poder estudiar la permeabilidad de la trompa es importante realizar un estudio que se llama histerosalpingografía, que es un estudio radiológico que por ende lo hacen otro tipo de especialistas, que son los médicos radiólogos. Los radiólogos, a través de un estudio especial, nos permiten conocer si es que estas trompas se encuentran permeables o no. ¿Correcto?
Pasamos a la siguiente estructura del útero, que es la cavidad endometrial y el cuerpo uterino. Para poder estudiar la cavidad endometrial, que es muy importante que se encuentre en óptimas condiciones, pues recordemos que el óvulo fecundado tiene que regresar a la cavidad endometrial e implantarse en un endometrio que esté óptimo y receptivo para que el embarazo continúe. Si existen patologías en la cavidad endometrial, llámese por ejemplo endometritis crónica o la presencia de pólipos o miomas mucosos, entonces definitivamente la implantación va a verse afectada. Para poder estudiar la cavidad endometrial tenemos o echamos mano a un estudio que se llama histerosonografía, que es una ecografía especial. ¿En qué consiste? A grosso modo se introduce un pequeño catéter a través del cuello uterino y se instila una solución salina al 0.9%. Esta solución salina, al ingresar a la cavidad endometrial, de lo que es una cavidad virtual y cerrada, se convierte en una cavidad real. Y en esta cavidad real vista por ecografía se pueden identificar estas patologías que he mencionado. A su vez, también se puede evaluar todo lo que es el cuerpo y el fondo uterino. Y se pueden identificar patologías como por ejemplo miomas, adenomiosis o alguna malformación congénita del útero, como por ejemplo el útero bicorne, el útero didelfo, entre otras patologías. Bajamos un poco y nos encontramos con el cuello uterino, y el cuello uterino es muy importante también en lo que respecta a la reproducción humana, pues la presencia de algún tipo de malformación, estenosis o de repente un pólipo o inflamación del cuello uterino pueden afectar el normal pasaje de espermatozoides desde la vagina hacia la cavidad endometrial. Entonces, para poder nosotros estudiar el cuello uterino, echamos mano a un estudio que se llama colposcopía digital, que es un estudio donde observamos macroscópicamente el cuello con una cámara especial que aumenta el tamaño del cuello y nos permite diagnosticar cualquier patología relacionada a infertilidad. ¿Cuándo se realiza la histerosalpingografía? Se realiza entre el quinto y octavo día del ciclo menstrual. ¿Cuándo se realiza la histerosonografía? También entre el quinto y octavo día del ciclo menstrual. Y para poder evaluar la colposcopía, el único requisito es no estar menstruando. Entonces, este es el estudio básico que se le realiza a una mujer que se encuentra en el estatus de infertilidad, y casi en un 70% de oportunidades encontraremos una causa que puede ser corregida, y con ello también mejoramos la capacidad de fertilidad de las mujeres. Entonces no se olviden cuáles son los 4 estudios importantes: el estudio del ovario a través del dosaje de hormonas y la ecografía del tercer día del ciclo menstrual para ver el recuento de folículos, evaluar la trompa uterina que nos permite ver su permeabilidad, evaluar la cavidad endometrial y también el útero en toda su estructura para descartar patologías endometriales, y por último la colposcopía para ver si es que existen alteraciones en el cuello del útero. Entonces, toda mujer que es diagnosticada de infertilidad tiene que ser sometida a estos estudios para poder llegar a una causa específica. Detectada la causa, se genera un tratamiento de reproducción asistida y posteriormente un embarazo exitoso. Muy bien, gracias por escucharme. Será hasta una nueva oportunidad.